este caso voy a hacer un termostato de precisión con un rango de temperaturas entre menos 40 grados y más 100. La resolución va a ser de 0,1 grados centígrados. El sensor se va a poder calibrar mediante los botones, podremos ajustarlo calibrándolo con un termómetro de precisión para darle la medida exacta. El sensor a utilizar, el que voy a usar es el DS18B20. Yo voy a utilizar uno que va encapsulado en acero inoxidable, de esta forma se puede sumergir en líquidos, pero se podría utilizar el chip en caso de que quisiéramos utilizarlo para medir temperaturas ambiente y no fuera necesario extraer la sonda al exterior. Este termostato está basado en el microcontrolador AT89S52. La visualización la vamos a hacer en un display LCD de 2×16, 2 líneas, 16 caracteres. Va a llevar también a la salida una placa de relés, se podría poner unos relés montados en la placa de circuito impreso, pero yo voy a utilizar esta porque se compra bastante barata, la venden para Arduino y con la excusa de que la venden para Arduino el precio se reduce bastante. Tiene ya el control autoacoplado y son 2 relés. Voy a utilizar las 2 salidas, los 2 relés, para controlar al mismo tiempo el frío y el calor, de forma que 1/10 de grado arriba o abajo excite un relé o el otro. Cuando esté la temperatura exacta, ninguno de los dos se activará. En caso de que no necesitáramos tanta precisión, podríamos utilizar solamente un relé y utilizar el contacto de reposo y el cerrado. Uno iría al circuito del frío y otro al del calor. Otra ventaja de utilizar 2 relés es que podemos utilizarlo uno controlando una tensión de baja, por ejemplo de continua, y el otro conectado a 220, con 2 circuitos totalmente diferentes. La alimentación la vamos a hacer mediante un conector micro USB a 5 voltios. Esto se podrá hacer con un power bank en caso de que quisiéramos hacerlo un control portátil en algún sitio que no hubiera tensión eléctrica. Podríamos utilizarlo también como climatizador en un automóvil. Podríamos alimentarlo de 12 voltios, reducir a 5 y utilizarlo en el circuito de climatización, conectando el aire acondicionado y la calefacción. Y en general en cualquier sitio que necesitemos alta precisión para controlar la temperatura, como podría ser también una incubadora. Si nos fijamos, el microcontrolador repite la salida 1 y la 2. Esta la activa con un 0 lógico y esta con un 1 lógico. De esta forma podemos utilizar esta placa que necesita un 0 u otra que podríamos fabricarnos con un transistor y un relé sin necesidad de autoacoplador, que necesitaríamos con un transistor NPN necesitaríamos un 1 y lo conectaríamos a estas otras 2 salidas. El micro se controla con 2 botones, uno que es el de entrar en configuración, que lo voy a rotular con las palabras set, y otro que va a ser el desplazamiento del valor o avance. Va a tener la doble función, simplemente con estos 2 pulsadores se puede configurar. Vemos que es muy simple, no lleva ninguna cosa extra, son simplemente cristal de cuarzo, el circuito de reset, lleva el control para programarlo por serie sin necesidad de sacarlo del zócalo, se puede programar estando en la placa montado, y va el control del display. La salida es la típica. Aquí he puesto una resistencia para limitar un poco el brillo, porque si no el brillo es excesivo, el potenciómetro de contraste. Este transistor junto con las 2 resistencias y el Zener va a detectar cuando cae la alimentación por debajo de 3,3 voltios, es decir, cuando quitamos la alimentación de 5 voltios. Cuando esto suceda, esto está alimentado a 5 voltios por el emisor, aquí lleva este Zener de 3,3, cuando caiga la tensión, es decir, cuando quitemos la alimentación, esto deja de conducir y aquí tenemos un 0. Ese 0 va a dar información al microcontrolador por programa para poner el micro en bajo consumo. Este microcontrolador tiene 2 modos de bajo consumo. En uno habilita las interrupciones externas, para que mediante un pulso podamos arrancarlo de nuevo y volvería al programa en el momento y el punto que le hemos dejado. Y el otro modo es el de apagado, el que se llama Power Down. Es el que nos va a reducir al máximo el consumo del microcontrolador. Simplemente lo que nos va a mantener son los estados de la memoria. Todos los valores que tiene los va a preservar. Lo que necesitamos es que en el pin 40, que es el pin de alimentación, tengamos como mínimo 2 voltios. Necesitamos un mínimo de 2 voltios para que la información no se pierda. Para eso tenemos esta batería y a través de esta resistencia y este diodo que están en paralelo vamos a llevarle la tensión al pin 40. Aquí vemos este diodo que está en oposición para que la alimentación de la batería nunca vaya al resto del circuito. ¿Para qué está la resistencia y el diodo? Pues la resistencia está para que la tensión de 5 voltios, cuando entre por aquí, nos esté cargando la batería. Y este diodo está para que en el primer instante, cuando cortamos la alimentación, ese pico de consumo no vaya solamente por la resistencia, porque daría una caída de tensión
y nos caería por debajo a lo mejor de esos 2 voltios que necesitamos como mínimo, y así vamos a limitar como mucho a la tensión umbral de este diodo, que serían 0,7 voltios, y nos aseguramos que siempre va a estar por encima de 2 voltios. Cuando ya se detenga el microcontrolador, la corriente es mínima y también pasaría por la resistencia. Realmente la caída de tensión va a ser siempre inferior a la tensión umbral del diodo. Pero para evitar ese pico, justamente cuando se apaga, ese pico de caída de tensión, para eso está este diodo. La batería, como es lógico, si no vamos a utilizar el termostato, lo tenemos almacenado, pues lo desconectamos. Para desconectar la batería extraeremos este jumper, pero si lo queremos más cómodo podríamos poner un interruptor pequeño con acceso desde fuera. El montaje lo voy a hacer en una placa de circuito impreso universal y lo voy a hacer para mostrar cómo se pueden crear las pistas y que queden bien. Voy a utilizar este soldador que es de baja potencia, vemos que cuesta un poquito fundir el estaño, es de 15 vatios, pero de esta manera veremos que a la hora de hacer las pistas evitamos cortocircuitos. Si tuviéramos práctica en hacerlo, pues podríamos utilizar un soldador de 30 vatios. Estoy soldando ahora mismo el circuito integrado del microcontrolador. Estoy poniendo el zócalo. Las pistas de cobre las podemos hacer con los terminales que nos sobran de los componentes, pero es importante no doblar el terminal y cortar el hilo antes de soldar. Así nos facilitará la extracción del componente en caso de que tuviéramos que sacarlo. Como vemos, este soldador es de poca potencia para hacer estas pistas, pero de esta manera, aunque tardemos un poco más, el acabado queda mejor. Ahora le voy a soldar el cableado con un conector al LED indicador de actividad de la CPU. Una vez acabado el circuito impreso, solo nos queda montar el microcontrolador e ir conectando todos los cableados.
es como queda una vez que está todo conectado. Está todo con conectores, podemos desmontarlo. Estos son los dos pulsadores que irán al frontal. Voy a poner otros. Estos dos cables son los que van a la placa de los relés, el relé 1 y el 2. Este es el cable de alimentación de 5 voltios de la placa de relés y aquí tenemos el conector micro USB, que es por donde conectaremos los 5 voltios. Esta es la conexión del sensor de temperatura con encapsulado y aquí tenemos el display, que tiene también zócalo. Este es el LED de actividad, que como vemos también lo podemos soltar. Y ahora vamos a ver con más detalle la placa. Estas son las conexiones para la programación serie, el LED, este es el potenciómetro de contraste y este es el puente para conectar el negativo de la batería. Al ponerlo, conectamos al circuito la batería. Vamos a ver la placa por debajo. Podemos ver que casi todas las pistas están hechas con estaño. Hay algunos puentes, por ejemplo este de negativo, el que va a la batería, aquí hay otro negativo y estos dos que van a los pulsadores. El resto está hecho con pistas de estaño. Ahora queda el mecanizado, lo voy a montar en esta caja de plástico. Tendré que hacer los cortes para el display. Hay que mecanizar las dos tapas. En la parte de abajo irá situada la CPU, también la placa de relés, y en la tapa de arriba habrá que mecanizar el display, habrá que hacer el recorte. El problema de esta caja de plástico, que no se puede cortar con la CNC, hay que hacerlo a mano porque la temperatura de la fresa funde el plástico. Y luego también pondré los dos pulsadores y el LED de actividad. El display va sujeto con estos 4 tornillos que los he avellanado para que quede a ras. Y en la parte de arriba irá pegado un metacrilato con la serigrafía que haré con la CNC.
ya para terminar solo queda pegar la serigrafía en el frontal. Lo hago con adhesivo de silicona. En el próximo vídeo, porque este ya se hace bastante largo, veremos el montaje ya total y las pruebas de funcionamiento.